Buenas noches, chicos. Bueno, en la clase anterior nosotros terminamos de ver lo correspondiente a los indicadores del presupuesto y hablamos acerca de ese control y seguimiento presupuestal y para lo cual se utilizan los indicadores a través del cual pues se entregan los distintos informes y se puede hacer análisis de esa ejecución y de ese proceso de trabajo que conlleva el presupuesto desde que se aprueba, pues hasta que finalmente se termina el periodo para el cual fue aprobado. Esa parte de control presupuestal y lo correspondiente a indicadores ya bueno, para los que revisaron el módulo, es la parte final o con la que finaliza el módulo. El día de hoy vamos a mirar más que nada, vamos a mirar un poco acerca de la contabilidad, pero no profundizando, sino más o menos cómo serían los registros contables, tanto de los ingresos como de los gastos, porque esa ya, la contabilidad como tal, ustedes la miran en presupuesto y contabilidad, presupuesto público y contabilidad 2. Todos los años y prácticamente dependiendo de las necesidades, la Contaduría General de la Nación está actualizando constantemente este catálogo general de cuentas. Este catálogo es básicamente las cuentas, los códigos y las descripciones de las cuentas del plan de cuentas, valga la redundancia, que utilizan las entidades estatales. A raíz de las normas internacionales para el sector público, pues surge esa necesidad de generalizar, ¿no? De tener una sola taxonomía o un solo plan de cuentas para todas las entidades con el fin de ¿qué? De que cuando se vaya a consolidar esa información sea mucho más fácil realizarlo, dado que se está hablando de una misma codificación y de unos mismos conceptos o bajo unos mismos reglamentos, requerimientos, procesos y procedimientos que destacan las normas internacionales. El contenido de este plan de cuentas, como pueden darse cuenta, viene primero, bueno, la estructura, la descripción de las dinámicas y podemos encontrar cada una de las cuentas o grupos y de clases de cuentas que se posee dentro del sector público, que si podemos ver o visualizar son las mismas, muy parecidas a las del sector privado. Hablamos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Para el caso de las entidades de sociedad mixta o las entidades, sociedades industriales y comerciales del Estado, vamos a tener las cuentas de costos, costos de transformación, costos de ventas y la única diferencia que tenemos entre la parte privada y entre la parte pública es que aún acá en la parte pública se manejan estas famosas cuentas de orden, tanto deudoras como acreedoras. Bajo la contabilidad privada o NIF, estas cuentas se suprimieron porque anteriormente, cuando se trabajaba bajo principios generalmente aceptados de contabilidad aquí en Colombia, sí se utilizaban estas cuentas de orden que normalmente las encontrábamos en el código 8 y 9. Sin embargo, cuando llega NIF, dice no, esas cuentas de orden quedan sobrando, dado que existen las revelaciones o las notas a los estados financieros y esas revelaciones o esas notas a los estados financieros son los que deben de reemplazar a estas cuentas de orden y donde debe de dejarse por escrito y constancia, pues efectivamente de las cosas que
están sucediendo, porque en esas cuentas de orden, normalmente en la parte privada, se utilizaban para llevar registro de pronto de los activos que se habían acabado de depreciar, de las cuentas por cobrar que se habían castigado, de las cuentas del pasivo que se habían castigado, que se habían sacado, con el fin de que si más adelante, no sé, surgía de pronto algún dato, algún tipo de información sobre estos, pues se tenga conocimiento de qué fue lo que se hizo con ese activo, con esa cuenta por cobrar. Para eso se utilizaban las cuentas de orden. Acá, en la parte pública, estas cuentas de orden son de gran importancia. Y más que nada, cuando se está ejecutando presupuesto de gastos. Porque recuerdan que en la clase anterior, cuando yo les mostraba el ejemplo del presupuesto o la sábana de presupuesto, mirábamos unas columnas que decían disponibilidad, compromiso, pagos, saldo, bueno, obligaciones. Y decíamos que esa disponibilidad es el plan o el presupuesto, la proyección que tiene la entidad pública para gastar en X o Y programa, plan o proyecto. Esa disponibilidad, como es una intención, esa es la que se lleva aquí en las cuentas de orden, tanto deudoras como acreedoras. Para eso se utiliza, para esa disponibilidad. Porque recuerden que ya el compromiso es cuando yo ya he firmado un contrato, y con la firma de un contrato pues ya hay un soporte contable, ya hay una causación, porque posiblemente me van a realizar una factura o se va a hacer un anticipo. Entonces, como sea, ya hay una transacción efectiva que me implique la utilización de las cuentas de activo, pasivo, ingresos, gastos, de una u otra forma. Pero en la disponibilidad no, por ser una intención, pero aún así se la debe de contabilizar. Y se la contabilizan estas dos, en las cuentas de orden y deudoras. Por eso es de gran importancia. Y es más, todos los contratos que realice una entidad pública con un tercero, pues deben de llevarse en estas cuentas de orden. ¿Con el fin de qué? De mantener un control frente a qué contrato ya se terminó, cuál está pendiente, qué parte hace falta. Y recuerden que acá, cuando se contrata con entidades públicas, se trabaja mucho con anticipos. Entonces, de esta manera, pues se va llevando también ese control sobre los anticipos y la ejecución como tal del presupuesto de gastos. Esa es como la diferencia entre el manejo de las cuentas, pues de la parte privada a la parte pública, porque del resto, cuando hablamos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, son igual. Si mal no recuerdo, o bueno, ustedes recuerdan en la segunda clase, cuando hablábamos de esos conceptos básicos, hablábamos de acerca de la contabilidad, y dentro de la contabilidad hablábamos de los elementos de los estados financieros y su definición. Y yo les decía que la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos o costos no está muy lejos, es muy parecida a la parte privada. Por lo tanto, es igual este manejo. Bueno, aquí viene cómo está dada la codificación, y ya saben que las cuentas o los códigos de las cuentas pues se dividen en clase, grupos, de los grupos a cuentas, de cuentas a subcuentas, de subcuentas auxiliares. Esa es la codificación. Entonces aquí, clase 1, pues ya sabemos que se llama activo. El grupo 11, efectivos y equivalentes al efectivo. Grupo 12, inversiones. Grupo 13, cuentas por cobrar. 14, préstamos por cobrar. 15, inventarios. 16, propiedad, planta y equipo. Y finalmente, la 19, otros activos. Entonces,
Cuando hablamos del concepto como tal de activo, pasivo, patrimonio, ese es igual, se maneja de la misma forma que en la parte privada, tan solo que acá, pues obviamente hablamos de recursos públicos, bienes o derechos públicos, que son los que se manejan y se registran, pero del resto es igual. Ya aquí en los grupos pues tiende a cambiar un poco, ¿no? Porque en la parte privada pues inventarios lo conseguimos en la 14, en la 15 propiedad, planta y equipo normalmente. Acá lo único que cambia es eso. El nombre como tal o el orden de las cuentas como tal, pero en esencia, o sea, esa dinámica de saber cuándo se debita la una y cuándo se acredita la otra, esa es igual, se maneja igual. Lo mismo, miren, para lo correspondiente al pasivo. Y aquí en los ingresos, recuerden que dentro de la parte privada, pues la 41 nos dice ingresos operacionales. Acá la 41 hace referencia a ingresos fiscales, o sea, ingresos tributarios. La 42 venta de bienes, 43 venta de servicios, 44 transferencias y subvenciones. Esa transferencia, o sea, cuando recibe dinero de la nación, de otros fondos o de otras organizaciones. Y por ahí, miren, hay otros ingresos. En la 5 se inicia con los gastos de administración y operación, de ventas, nos habla de deterioro, de depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones. Nos habla de todos los conceptos que contablemente, se trabajan, así como se hace deterioro y depreciación en la parte pública, pues acá en la parte privada, acá en la parte pública también hay deterioro, depreciación, agotamiento, amortización, provisión, también tenemos esos conceptos. ¿Por qué? Porque se maneja propiedad, planta y equipo. Así sea los escritorios, los equipos de la alcaldía, pues hay que hacerles y hay que manejar ese reconocimiento de la depreciación. Deterioro de cuentas por cobrar. La parte de impuestos, por ejemplo, impuesto predial. Hay veces que las personas no cancelan a tiempo los impuestos y se vienen acumulando hasta que normalmente en las entidades públicas, tanto como para comparendos, multas que estas aplican e impuestos en sí, a veces hacen condonaciones y llaman al contribuyente y dice, no sé, usted debe tantos años de impuesto predial, 5, 10 años, pague tanto y el resto será condonado. Esa condonación, ¿cómo se maneja contablemente? Como deterioro. Contablemente y realmente es un deterioro de una cuenta por cobrar. Le está perdonando la deuda, pero acá ¿qué me implica? Contablemente. Entonces, todas esas transacciones y hechos que suceden al interior de la entidad pública, pues deben de contabilizarse y se manejan igual, bajo los mismos conceptos. Aquí tenemos la de en los gastos, así como acá en ingresos tenemos la 44 transferencias y subvenciones. Acá también tenemos en la 54 transferencias y subvenciones, cuando la entidad da, por ejemplo, el departamento tiene que dar a algunos municipios dinero por X o Y, o algunas entidades o para realizar otros proyectos. Entonces, esas transferencias pues van a ser registradas en esta parte. Por eso nos habla de subvenciones. Recuerden que tanto en la parte privada como en la parte pública, las subvenciones que son ingresos o recursos que vienen desde la parte gubernamental, o sea, desde el gobierno. Así es como lo definen bajo NIF. Y tenemos, miren aquí, la 59, la cuenta de cierre de ingresos, gastos y costos. Así como hay cierre contable
en las entidades privadas, pues acá también tiene que haber cierre contable. ¿Qué cuentas se cierran? Las de resultado, o sea, ingresos, costos y gastos. Igual, así como se hace ese cierre en la parte privada, de la misma manera, pues se hace en este caso. La cuenta 6, pues estas 6 y 7, como les digo, son exclusivas para las entidades que prestan servicios o de economía mixta o sociedades industriales, comerciales o de servicios del Estado. Para ellos son porque efectivamente pues practican una actividad como tal en la que van a tener una utilidad. En las otras, en las alcaldías, pues en las gobernaciones, en otras entidades públicas, pues no se va a necesitar ese tipo de cuentas porque no hay como tal una actividad económica, sino que se dedica pues es a otro tipo de transacciones. Y finalmente, miren que tenemos aquí las cuentas número 8 y las cuentas número 9. Cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. En las deudoras podemos encontrar los activos contingentes y en las acreedoras los pasivos contingentes. ¿Qué son los activos contingentes y los pasivos contingentes? ¿Qué son? Pasivos contingentes y activos contingentes. El activo viene siendo como algo para valor a futuro. Perdón, David, no te escuché muy bien. Se cortó. Profe, en los pasivos contingentes ahí va lo que es lo de las multas de los impuestos. No. ¿No? No. Lo que pagamos por estas sanciones. Profe, es como una... Profe, un activo que representa valor a futuro. que no depende de la misma empresa. Sí, no. Gracias, Jackson. Gracias, David. Efectivamente, el activo contingente, cuando, por ejemplo, demandamos a alguien, estamos a la espera de una indemnización que no sabemos si sí o si no. Pero de todas maneras, la dejamos registrando, la dejamos reconociendo. En la parte privada que nos dice NIF, todos los que sean activos contingentes y pasivos contingentes no se registran, se dejan la anotación o la revelación en las notas a los estados financieros, pero no hay registro contable como tal. No se registra ninguna cuenta hasta tanto se tenga la certeza. Recuerden que se habla de niveles de certeridad frente a saber si efectivamente me van a pagar eso o no me van a pagar. O caso contrario, yo tengo que pagar. Pero acá en la parte pública nos dice sí, déjelo registrando porque se necesita que saber qué es lo que sucede y si eso en un futuro lo tengo que tener en cuenta para qué, para en el siguiente presupuesto incluirlo. Por Profe, eso, una pregunta. ¿sí? A ver, no sé si lo tengo claro. Activos contingentes, o sea, es, digamos, alguna demanda que va a salir a favor. Y en Sí, pasivo, correcto. una demanda que esté en contra de uno, de la entidad. Sí, Ah, correcto. listo, profe, gracias. Entonces, acá se lo deja dentro de la contabilidad, vuelvo y le repito, por efectos de eso, que tiene que ser
para el siguiente presupuesto tiene que tenerse en cuenta, porque ya para el siguiente presupuesto posiblemente pues ya se tiene la respuesta o la resolución al caso. Entonces hay que tenerlo en cuenta para meterlo e incluirlo dentro del siguiente presupuesto. Si no, en esa vigencia no se va a poder cancelar. Como no se lo contempló, no se lo va a poder cancelar. Por efecto de eso es que se las deja dentro de estas cuentas deudoras y acreedoras. Y lo mismo, lo que les hablaba hace un momento, cuando se firma contratos con terceros que van a hacer la vía, que van a construir una escuela, que para entrega de insumos, todos esos contratos deben de manejarse dentro de estas cuentas acreedoras o deudoras, pues dependiendo de lo que estemos hablando. Las acreedoras son en relación a los gastos por lo general, porque dentro de estas se registra todo lo que se supone que debemos pagar. Y las cuentas de orden deudoras están más relacionadas con el activo, más que nada con las cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, pues todo lo que quede pendiente y para llevar esa ejecución presupuestal se utilizan este tipo de cuentas. Del resto, miren que el catálogo ya viene el grupo, activos, la clase, activos, el grupo, efectivo y equivalentes, la cuenta, caja y la subcuenta, en este caso 110501, caja principal, 110502, caja menor. De aquí ya lo que cambian son códigos, ¿no? Más que nada, porque, por ejemplo, en la parte privada uno por lo general dice 110505, caja general. Del resto, pero en esencia ya sabemos que es caja, y caja pues sabemos que se debita cuando el efectivo, la moneda, ingresa como tal a la entidad. Entonces se incrementa, por lo tanto se debita, y se va a disminuir, o sea, se acredita cuando sale ese efectivo. Eso es lo que debemos de entender. El código aquí, que sí 05, 01, 010, pues no varía y no va a afectar nada. En últimas, miren por ejemplo acá, 1110, nosotros la conocemos como moneda nacional o por lo general bancos. Acá que dice, depósito en instituciones financieras, lo que cambia es el nombre. Del resto, en esencia, la dinámica es la misma. Y así sucesivamente aquí se pueden encontrar todas las cuentas y el catálogo de cuentas de acuerdo a la necesidad que tenga esa entidad pública, pues de acuerdo a la entidad pública que estemos, con la que estemos trabajando. Bueno, y más adelante, bueno, aquí en primera medida, pues viene todo el catálogo de cuentas, y esto siempre es largo porque aquí están todas las cuentas habidas y por haber. Pero, seguida de estas cuentas, ya voy en las 7, 8. Y cuentas de orden, aquí. Miren que aquí, dentro de este catálogo, se incluye la descripción y la dinámica. No sé si algunos de ustedes han mirado el llamado PUC, que antes con principios de contabilidad se utilizaba. Hoy se le llamaba PUC, aunque no era mal llamado PUC, pero todo el mundo lo conoce como PUC. Ese PUC también, en la parte de atrás tiene la dinámica de las cuentas. ¿Qué es la dinámica? Pues nos dice qué significa o a qué se denomina cada cuenta. Y finalmente la dinámica es esto: cuándo se debita y cuándo se acredita. Entonces, aquí la Contaduría General de la Nación pues se encarga de estar siempre actualizando este plan de cuentas, incluyendo nuevas cuentas, quitando algunas cuentas, dependiendo de qué, de los cambios y modificaciones que tengan las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
de acuerdo a esa modificación, pues se viene a aplicar acá y lo que tenga que eliminarse se elimina y lo que tenga que actualizarse se actualiza. Constantemente están en esas actualizaciones. Y esa dinámica de cuándo se debita y cuándo se acredita está así para todo ese catálogo de cuentas. Y aquí pueden, se puede pues encontrar. Entonces, de una u otra manera, la Contaduría General de la Nación pues contribuye a este régimen de contabilidad pública. Desde el punto de vista que da la manera y el manejo, el instructivo, bueno, usted para qué utiliza esta cuenta, cómo va a ser, y como les digo, se uniformó un solo plan de cuentas por efecto de tratar de consolidar toda la información de todos los municipios, de todas las entidades públicas y consolidar un solo estado financiero y efectivamente revisar si se logró o no se logró las metas propuestas, qué efectos tuvo, bueno, ya analizar la situación pues financiera del país, cómo termina anteriormente, bajo los principios de contabilidad pública aceptados aquí en Colombia, pues habían un plan de cuentas para los municipios, un plan de cuentas para el departamento, un plan de cuentas para las corporaciones, un plan de cuentas para las unidades administrativas, para los distritos. Entonces, había una diversidad de información que a la hora de consolidar, pues el contador general quedaba loco, porque la una decía un código, la otra otro, pero para ella significa esto, para la de ella significaba lo otro. Entonces, había esa incompatibilidad en la información. Y lo que hizo pues las normas internacionales es poder uniformar estas cuentas y empezar a hablar un solo idioma y ya finalmente pues que todo esto contribuye a ¿qué? A la consolidación de esa información. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, este catálogo se lo puede consultar ahí en la página, voy a regresar acá arriba, perdón. La página de la Contaduría General de la Nación lo pueden descargar o lo pueden encontrar y como les digo, está continuamente actualizándose. Ahora sí, vamos acá. Perdón. Vamos a ver o a realizar unos 3 registros, tanto de ingresos como de gastos, cómo se registraría o cómo quedaría contablemente las transacciones que suceden al interior de una entidad pública. ¿Listo? Entonces, tenemos en el primero y nos dice, supongamos que se recibe por concepto de impuesto predial unificado, vigencia actual, por valor de 27.150.000, de los cuales se cancelan el 15% en consignación. Entonces, vamos acá. Al interior de una entidad pública, lo que hay es procesos y pasos, que muchas veces en una entidad privada, uno con un solo registro, registra todo. La entrada del dinero, la venta, bueno, todo se registra. Acá, dentro de la entidad pública, hay veces que para una transacción hay que hacer 5 o 6 registros para una sola. ¿Por efectos de qué? De la documentación y el debido proceso que debe de existir al interior de la organización. O sea, recuerden que para efectuar una transacción, así sea recibir dinero, como para gastar el dinero, o sea, presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos, pues, ¿quién es la primera autoridad que debe de aprobar?
el jefe de presupuestos. Entonces, el jefe de presupuestos da la disponibilidad en el caso del presupuesto de gastos. Ese es el primer registro, el reconocimiento de esa disponibilidad. Luego de presupuesto, ¿a dónde va? A contratación. ¿Y en contratación qué hacen? El contrato, bueno, y toda la parte documental. Y ese es el segundo momento, el registro, el reconocimiento de ese contrato. Y en ese contrato le dicen, para comenzarlo, le vamos a dar un anticipo del 10%. ¿Cuál es el segundo? Y ese anticipo del 10% no es ahí en contratación, tiene que ir ¿a dónde? A tesorería. Entonces, allá el de tesorería que tiene que sacar y hacer otro registro contable. Entonces, en todo ese manejo y las distintas dependencias que existen dentro de las entidades públicas, pues cada una va realizando un respectivo registro contable de acuerdo al momento y de acuerdo al debido proceso que se debe de realizar al interior. Cosa que acá en una entidad pública, ¿qué se dice? Sí, necesito que me construya un local comercial. Se contrata, se firma y ¡fum! Se fue el primer anticipo. Pero por el contrato, por la firma, por decirle sí a esa señora, yo no voy a hacer un registro. Mi primer registro, ¿cuándo es? Que hice el anticipo. Sencillo, anticipo. Y el otro registro, ¿cuándo será? Cuando esa persona o esa empresa me envíen la factura. Legalizo los anticipos, pago la diferencia y listo. Pare de contar. Con 2 registros hago eso. Acá no. Acá es por cada una de las fases y por cada una de las dependencias que intervienen dentro de ese proceso y dentro del desarrollo de los planes, programas o proyectos que tengan pues las entidades públicas. ¿Listo? Para el caso de los ingresos, en este caso van a tener 2 registros. Primero, como tal el reconocimiento del ingreso. El reconocimiento del ingreso hace referencia a la causación como tal de ese ingreso. Por ejemplo, para el impuesto predial. Para el impuesto predial hay unas fechas preestablecidas máximas de vencimiento del impuesto predial. Y ¡fum! A todo el mundo le sacan la factura del impuesto predial porque actualmente es el único impuesto, ¿no? Es el único impuesto que se maneja como si fuera la factura del servicio de agua, de luz o de cualquier otro servicio público. Bueno, digo actualmente porque se supone que para el año siguiente todas las declaraciones y de acuerdo al último proyecto de reforma tributaria, no sé si ya lo vieron, de acuerdo a ese último proyecto, lo que quieren hacer es que todas las declaraciones, renta, IVA, consumo, todos los impuestos, patrimonio, transferencias, bueno, todos los impuestos ya le lleguen al contribuyente, así como la factura del predial. Lo que quieren acá es que la DIAN te diga, hey, contribuyente, eso es lo que tienes que pagar. Y si tú no estás de acuerdo, pues vayas y presentes, ¿qué? Descargos, así como se maneja en Estados Unidos. Entonces, de esta manera asegurar una mayor fiscalización. ¿Por qué? Porque el contribuyente, ¿qué va a tener que hacer? Ir directamente a la DIAN y presentar los soportes. Si no quiere pagar todo eso, pues ¿qué tiene que llevar? Los soportes de cada una de las deducciones o bueno, a lo que tenga derecho dependiendo del impuesto del que se esté hablando. Entonces hay que ver qué pasa. Les decía acá, en este caso, para el caso de los ingresos, el primer momento es el reconocimiento de ese ingreso, o sea, la causación. Los impuestos son los más fáciles de causar o de hacer su reconocimiento por efectos de ¿qué? De que se manejan calendarios tributarios. Eso como
como primera medida. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos acá a nuestro plan de cuentas. Y por acá. Cuenta 13. Digamos acá. Tenemos en la 13 cuentas por cobrar, 1305 ingresos tributarios, 130501 impuesto predial unificado, vigencia actual. Vamos acá. ¿Contra qué hacemos la causación? Pues contra la cuenta del ingreso. Vamos por acá. Y esto es 41. Cuenta 4 ingresos, 41 ingresos fiscales, 4105 tributarios, 41050501 impuesto predial unificado, vigencia actual. Aquí tenemos débito. Débito y crédito. Y nos dicen 27.150.000, 27.150.000. Queda causado aquí ya el ingreso. Yo ya sé que tengo que recibir ¿cuánto? 27.150.000. ¿Y dónde la tengo reflejado? En la cuenta por cobrar de ingresos tributarios. Por lo tanto, el siguiente registro pues ya corresponderá al recaudo como tal. Cuando se hace el ingreso efectivo, o sea que ya llega el dinero en efectivo, en bancos, bueno, por cualquiera de los medios que hoy en día conocemos. Entonces tenemos aquí, si lo teníamos registrado en la cuenta 1305, que en este caso son los ingresos tributarios, pues el registro del recaudo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con esta cuenta 13? Y ya me van a pagar. ¿Cómo me quedaría? Dice, de los cuales nos cancelan el 15% en consignaciones. ¿Cómo me quedaría? $4.072.500. Sí, débito o crédito. ¿Los debito o los acredito? Igual van a ingresar, ¿cierto? Con consignación, pero ingresan. Pero En aquí débito. aquí en la 13, ¿los debito o los acredito? Ahí los acredita. Los acredito, correcto. Gracias, Andrés. Y ingresan, pues como nos dice que en consignación, pues van a ingresar a bancos, ¿verdad? Cuenta. Depósitos en instituciones financieras, cuenta corriente.
y débito a la cuenta. Y así sucesivamente, pues una vez ya se haya hecho este reconocimiento del ingreso, o sea, esta causación, pues posteriormente ya reconocemos ya es como tal el ingreso efectivo del dinero, que puede ser en caja o en bancos, pues ya dependiendo de la manera en la cual nos cancelen. Hoy en día pues todo se maneja en bancos, entonces por lo general bancos. Miren que esta parte de aquí del reconocimiento de los ingresos es lo más fácil. Ya se sabe que de nivel nacional nos va a llegar X o Y valor. Ese valor por lo general la nación lo divide en 12avas, o sea, en 12 partes, y mensualmente van consignando esa plata. Entonces, mensualmente, ¿qué se debe hacer? El reconocimiento de cada una de esas 12avas y en el momento efectivo que ingrese ese dinero a la alcaldía, pues lo voy a registrar, lo voy a reconocer como tal en efectivo. Hay algo que sí debemos de tener en cuenta y es que normalmente en la parte privada todo, absolutamente todo lo reconocemos bajo la política o bajo el método de devengo o que es lo mismo, causación. Acá, dentro de la parte pública, hay unas cosas que sí manejamos causación, que es, por ejemplo, el reconocimiento del ingreso, el reconocimiento de la disponibilidad para el caso de los gastos, pero hay otras cosas que se manejan por sistema de caja, o sea, cuando efectivamente me ingresa el dinero o cuando efectivamente esté cancelando, esté pagando. Por eso hay algunas entidades públicas, como por ejemplo en la mayoría son los hospitales o las entidades de salud del estado. La retención en la fuente, ellos no la hacen por causación, o sea, en el momento en que les llega la factura, como normalmente en la parte privada lo hacen, sino que lo hacen en el momento en que pagan o en el momento en que hacen un anticipo. ¿De acuerdo a qué? Al valor efectivamente que estén pagando o que estén realizando ese anticipo. No se guían por la factura. A las entidades del Estado son a las únicas que se les permite realizar este proceso, porque recuerden que la parte de retención en la fuente se maneja por causación, o sea, en la fecha de factura, que si la factura me llegó hoy 15 de septiembre, en la parte privada, pues hoy 15 de septiembre, registro la factura y saco o le aplico las retenciones correspondientes. En la parte pública no, algunas empresas esperan que si llegó la factura hoy, sí, la reconocen, se sabe que se tiene con X o Y empresa esa factura y que se debe pagar, pero no la paga ahí inmediato, sino que por allá, en 4, 5 o 6 meses. Entonces, allá, en 4, 5 o 6 meses, cuando la vayan a pagar, allá se reconoce las retenciones en la fuente. ¿Listo? Esa, vuelvo y le repito, es una salvedad que solo y únicamente aplican para las entidades públicas. ¿Por efectos de qué? Del dinero. Recuerden que hay ingresos o hay dinero que viene con destinación específica y la entidad pública no puede estar diciendo, es que hoy se me vence la retención en la fuente, hoy tengo que pagarla, pero esa plata que está ahí no la puedo utilizar para eso. Entonces, por efecto de esa inflexibilidad que hay en los recursos de las entidades, se les autorizó que retenciones lo hagan por sistema de caja. Aunque no son todas, más que todo he visto este tratamiento en los hospitales o puestos de salud que son públicos.
los colegios, las universidades, las alcaldías, por lo general, siempre lo hacen como que en el momento, por vigencia. Pero en estas entidades como hospitales, instituciones educativas, a veces como tienen que esperar tanto por los recursos, o se les demora en llegar el dinero por efecto de eso, estos practican la retención en la fuente cuando efectivamente vayan a pagar. Y bueno, eso es una constante pelea normalmente con las entidades públicas cuando se habla de retenciones. Pero vuelvo y le repito, esa salvedad solo aplica para ellas, para los demás no. Causación en el momento en que llegue la factura. ¿Listo? Vamos a ver otro registro de ingresos, una transferencia, y nos dice: del Fondo de Salud y del rubro, Coljuegos, se recibe el 22,3% de lo presupuestado, que equivale a 6.690.000. Nos entregan el 50% en efectivo y la diferencia en cheque. Entonces ya sabemos que para los ingresos se tiene dos registros. El primero, el reconocimiento. El reconocimiento. Y por acá nos dice 1324, transferencias y subvenciones por cobrar. 1324, bueno, FOSIGA, Coljuegos, y lo demás ya son lo correspondiente al Sistema General de Participaciones. En este caso nos dice que es por Coljuegos, por lo tanto nos queda 1324, 132402, Coljuegos. Y ahora la cuenta del ingreso. Vamos acá. Y esta es la 44, no sé, 44. ...44 transferencias y subvenciones... ...4430 subvenciones... ...y 44... fue que dijimos que era Coljuegos, ¿no? Préstamos, recursos transferidos, otras subvenciones. Aquí nos toca, en esta. 4430, aquí está. 44309003, Coljuegos. Vamos acá, nuevamente débito crédito. Y nos queda al débito 6.690.000. Y al crédito, registrando el ingreso, 6.690.000. Segundo registro, que ya sabemos que corresponde al recaudo como tal, a recibir el dinero. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues cancelamos la cuenta del activo, la cuenta por cobrar, y nos dice que lo recibimos en efectivo y en cheque, si no estoy mal. Entonces nos queda 1105 caja y 110501, creo que es acá, ¿no? Caja principal se llama. Y nos quedaría débito crédito.
En este caso, lo que se está debitando pasa a acreditarse. Tanto el efectivo como el cheque, hasta el momento en que lo recibe la entidad, pues va a ser caja o va a ir a caja. Ya posteriormente que se consigne o se cambie, ya puede ir a bancos. Y nos queda ya el reconocimiento y el recaudo de ese, el 50%. Ah, no, todo. Es el 100%, ¿no? Y nos queda ya el reconocimiento como tal del ingreso. Cuando estamos hablando de ingresos, es lo más fácil dentro de las entidades públicas, porque básicamente es cuenta de ingresos contra, posteriormente ya cuando se recauda, pues la entrada del dinero, ya hasta ahí queda. Cuando estamos hablando de una entidad, de una sociedad comercial, pues en ese caso, ¿qué es lo que debe de tener en cuenta? Que ya depende pues del servicio, ¿no? Que se esté prestando, debe de tener otras obligaciones como facturar, va a tener que cobrar IVA, bueno, ya normalmente como si fuera una entidad privada, comercial o industrial normal. Acá, pues como estamos haciendo aquí registros de ingresos exclusivamente para empresas como, no empresas, sino como para entidades, alcaldías, gobernaciones, bueno, que tienen ingresos, este tipo de ingresos y manejan este tipo de transferencia. Pero para el resto, para exclusivamente esas sociedades comerciales e industriales del Estado, pues su registro del ingreso será igual como sucede en una entidad privada. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí referente a esa parte de ingresos? Profe, ¿puede subir un poquito para copiar el ejercicio? Bueno, igual los pongo ahora ahí. Y si no lo dejan recursos, ¿no, profe? Sí, Andrés. ¿Listo? Bueno, igual ahorita se lo subo ahí a recursos, ¿listo? Cuando acabe. Vamos acá y nos dice, del Fondo de Inversión Local de Salud y del rubro cofinanciación fuente CGP, se realiza un contrato el 1 de septiembre con la ingeniera Flor Montenegro para la construcción de un tanque de agua en las instalaciones de la alcaldía por un valor de 40.804.000, de los cuales se realiza un anticipo del 45,7% y se pacta un plazo de 50 días. Entonces vamos acá. Lo primero que sabemos o entendemos, pues que el contrato de construcción por valor de 40.804.000.
El primer registro es el reconocimiento del contrato o de la disponibilidad para hacer este contrato. Esto normalmente se hace a través de un documento que se conoce como CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. En este caso, pues vamos a utilizar las cuentas de orden. Vamos por acá. No sé si aquí tengo las cuentas de orden. Como estamos hablando de gastos, pues nos vamos a ir por las cuentas de orden acreedoras. Y tenemos por aquí la 9915, acreedoras de control por contradébito. Y aquí es la 15. La 1522, ejecución por proyectos de inversión. Esta. Entonces, 9915 y 991522. Nuevamente vamos a tener débito crédito. Esta 9915 es de carácter débito o de naturaleza débito. Por lo tanto, aquí vamos a registrar 40.804.000. Y contra 99 débito contra esta de aquí, la misma 99. Por lo general se manejan en las mismas cuentas. O sea, cuando es algo del activo, les decía que vamos a utilizar las cuentas, la 93, perdón, las cuentas 8, pero se maneja dentro de las mismas 8. Acá, como vamos a utilizar, como estamos hablando de un pasivo, de algo que se va a gastar, vamos a utilizar las cuentas 9, se las maneja dentro de las mismas cuentas 9. En este caso es esta de aquí, a ver. Contratos pendientes de ejecución. Sí, creo que es esta. Tienes derecho, no. Recursos, no. Mercancías, no. Préstamos, no. Ejecución de proyectos, creo que es esta. Esta de aquí. 9390 y 939011. Nos quedan 40.804. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Simplemente el reconocimiento de que de la disponibilidad y que se ha contratado a la señora Flor Montenegro para realizar este contrato. Normalmente todas las entidades públicas, cuando se firma un contrato con ellos, exige el pago de estampillas. Aquí en Pasto, por lo general las estampillas son Procultura, Proancianos, Prodesarrollo. Esta Procultura equivale al 2%, 2.5, al 1.5.
¿Sobre qué? Sobre el total del contrato. O sea, 40 millones por el 2, 40 millones 804 por el 2.5, 40 804 por el 1.5. Siempre que se vaya a suscribir, hay que pagar con anticipación. O sea, en el momento en que se suscribe el contrato, aún cuando no se haya iniciado, en este caso, la obra o el proyecto. Por lo tanto, aquí viene un segundo registro que hace referencia al reconocimiento de un ingreso. Profe, una Esta pregunta. sí, Esto que parece de estampillas, ¿eso es lo que tiene que pagar la señora para hacer ese trabajo? ¿O cómo? en este caso la ingeniera le paga a la alcaldía por haber Ajá. contratado con ellos. Ah, o sea que, o sea, digamos, en caso de un proyecto de este valor, te toca tener en cuenta estas estampillas, pues como para aumentarle al valor, digo, ¿no? Porque si no, pues le está reduciendo del valor del cobro de la obra, ¿no? Sí, ese ya es pues contratación y como acuerden entre las partes, ¿no? Pero siempre que se vaya a contratar con una entidad pública, tomen en Se cuenta paga que hay estampillas. que cancelar estampillas. Siempre. ¿Listo? Todas estas Los tres que aparecen aquí. aquí en Pasto sí. Ah, ya. Hay algunos municipios que tienen otras estampillas, pues dependiendo para que las necesiten. Aquí ¿Y eso es para Procultura, el municipio de Pasto? sí, es que Procultura se utiliza para el fondo de financiamiento de todo lo que tiene que ver con carnaval. Pro ancianos, aquí hay un instituto o un ancianato que es público, entonces todo lo que se recaude va directamente allá, a ese ancianato público. Y Pro Desarrollo es para la Universidad Nariño. Todo lo que se recaude va directamente allá. ¿Y los porcentajes siempre son los mismos? ¿El 2, el 2,5 y el 1,5? Se están actualizando, los están cambiando Ah, toca estar pendiente. y depende del municipio. Hay algunos municipios que son más bajos, hay otros más altos, ya depende pues de la entidad pública como haya estructurado. Ah, listo, Pero profe, gracias. esos normalmente los pueden conseguir dentro de los estatutos tributarios municipales. Ahí tienen que estar los porcentajes. Pero esos cambian, se modifican. Les decía que en este caso vamos a hacer el reconocimiento de este ingreso. Como es un ingreso tributario, ¿quién tiene el audio? Me voy a silenciar. ¿Y David, por qué? Me estaba interrumpiendo. ¿Me ibas a decir algo, David? Profe, le está haciendo eco la voz. Como 3 veces se le escucha. Sí. Pero creo que alguien tiene el audio. Bueno, voy a hacer el reconocimiento del ingreso. Como es un impuesto, las estampillas son una tasa, pues los vamos a tener también en ingresos tributarios. Entonces me queda 1305. ¿Cómo era que se llamaba? Perdón, voy a copiarlo de acá arriba. Son ingresos tributarios y en este caso le vamos a colocar aquí 05. Estampillas. Tributarios y aquí las estampillas. Entonces nuevamente débito.
y el crédito. Y nos haría falta el recaudo. Normalmente la alcaldía dice, ¿no? Para hacerle el anticipo tiene que traerme copia del recibo de las estampillas. Si no me trae el recibo de las estampillas, pues no le pago. Sencillo. Entonces, necesariamente tienen que haber estos registros con anterioridad, pues para el caso de la entidad, y la persona tiene que estar cancelando o pagando. Pues. $11.10.05. Cuenta corriente, depósitos en entidades financieras. Me queda 2.448.000. 2.448.000. Cerramos ya el registro del ingreso y hasta aquí lo único que hemos hecho es que el reconocimiento de la disponibilidad con la firma del contrato y que la señora nos pagó estas estampillas. Regresamos acá y nos dice, bueno, se va a hacer un contrato para el tanque de agua por valor de 40 millones, de los cuales se realiza un anticipo del 45,7% y se pacta un plazo de 50 días. Entonces, 1, 2, 3, cuarto registro, el anticipo. Para este anticipo, lo primero que hay que realizar es causación, o sea, la señora, ¿qué tiene que hacer? Llevar la cuenta de cobro o llevar una factura parcializada, bueno, llevar los requisitos ¿para qué? Para que se le pueda otorgar efectivamente este anticipo. En ese momento, lo único que se hace es una causación y tenemos 16.15. Construcciones en curso. $16.15.90.05. Construcción, tanque de agua, alcaldía. Y se le va a entregar de este contrato, nos dice, por el 45,7%. Es decir, 18.647.428. ¿Dónde lo causamos? Inicialmente en una 1420 como avances y anticipos entregados. Nuevamente débito y crédito. Este débito y este crédito. Y aquí ya registro el pago del anticipo. Registro el pago del anticipo. Pues esta cuenta de aquí, la 1420,
La paso a debitar y ya reconozco como tal el anticipo contra lo que esté haciendo el anticipo. Bancos, supongamos aquí. Depósitos en entidades financieras, cuenta corriente. Y nos queda 18.647.420. Entonces ya hicimos el reconocimiento del contrato, reconocimiento de los ingresos por concepto de las estampillas, la causación del anticipo y el pago como tal del anticipo. Y como yo ya di un anticipo, pues ¿qué tengo que hacer? Reconocer ese anticipo en las cuentas de orden. Porque se supone que acá este contrato, ¿dónde lo tengo? Este contrato que yo tenía por 40.804.000, yo ya no debo todo eso. Ya debo que los 40.804.000 menos el anticipo que acabé de dar. Las mismas cuentas, tan solo que lo que estaba debitándose, pues va a pasar a acreditarse. ¿Por qué valor? 18.647.428. Así cuando yo mire el auxiliar de la cuenta, o el total de la cuenta, pues va a estar los 40.804 menos estos de aquí. Este de aquí, estos 22.156.572, será el saldo de esa cuenta, que es lo que efectivamente estamos debiendo. Hasta aquí ya está contrato, ingreso y anticipo. Y miren que solo para ese anticipo hicimos 3 registros. O sea que en la parte privada pues le entregó el anticipo y ya. Un solo registro. Y aquí dice que este plazo o el plazo que tiene esta señora para cumplir con este contrato son 50 días. Entonces supongamos que pasan los 50 días. Entonces después de 50 días. Cierre de contrato. Pasados los 50 días, se supone que la persona pues ya nos va a entregar por completo la construcción y todo lo que por lo cual se la contrató. En este caso me quedaría. Se supone que ella tiene que entregarnos ya una factura, o sea, todos los documentos para el cierre, todos los soportes. Y nos queda 16.15 fue que utilizamos. 16.15 construcciones en curso, 16.15.90. Listo. Contra la 24, no recuerdo bien esto. Acá está. Me hace falta casa. 24.36, retención en la fuente. 24.36.05, servicios. Vamos a aplicar aquí, al finalizar el contrato, la retención contra, aquí simplemente es la causación. 24.25, 24.25.90. Acreedores varios. Y nos queda la construcción. Aquí me falta otra cuenta, qué pena. Aquí me falta otra cuenta que viene a ser la 16.
1640. Utilicemos esta, 1640, 1640, 90. Listo. Porque de curso, pues ya pasa a ser efectiva. Si ya está terminada, ya no es una construcción en curso. Entonces, la construcción en curso costó 40 millones 804. De esto, ya teníamos una construcción en curso de 18 millones 647 mil 428. A esto le sacamos retención en la fuente. ¿De cuánto? Los contratos de construcción tienen retención del 2%. La diferencia, pues, es la que quedamos debiendo. Esta menos lo que ya le hemos pagado, menos la retención en la fuente. 21.340.492. Primer registro. Segundo registro, que ya no sé en qué registro voy, 6.7. Sería el pago del total del contrato. ¿Cómo me queda? Pues simplemente esta cuenta de aquí, que es la que acabamos de habilitar, con el saldo que debemos, 21.340.492 contra 11.10, lo que estamos pagando. Cuentas corrientes. Pagamos. Y nos hace falta un último registro, que sería el cierre. ¿De qué? De las cuentas de orden. No se olviden de esas cuentas de orden, hay que cerrarlas. Que sería por la diferencia, ¿no? O sea, menos 22.156.572, porque aquí va incluida ya la retención en la fuente, por eso no nos da igual estos dos. Y finalmente, aquí ya por fin finalizaría este contrato. Entonces, miren, cada uno de los registros que hay que realizar en este caso por Qué largo, un ¿no, solo profe? contrato. Bastante. Sí, claro. Hace bastante, por lo que les digo, en las entidades públicas todo, absolutamente todo, tiene que llevar su debido proceso. Mejor O sea, no hago el tanque. todo tiene que estar pues firmado, todo tiene que estar aprobado por las personas responsables desde el área de presupuesto, que es donde nace todo, tanto para el ingreso como para el gasto. Y posteriormente, pues por cada una de las áreas de contratación, contabilidad, tesorería, todo tiene que llevar su debido proceso y las firmas de cada uno. Se supone que todos esos soportes son revisados, pues posteriormente por Contraloría, Procuraduría, bueno, ya dependiendo del tipo de pronto de problema que se pueda presentar. Por efecto de eso, las entidades públicas deben de cuidarse mucho, y por cada instancia, por cada suceso que pase, pues tiene que haber un registro contable, porque es el único sustento y soporte que en última se va a tener de qué pasó y de qué sucedió con la plata. Y ese también es el problema que tenemos actualmente, ¿no? Como miran que dan tantas vueltas, ¿qué pasa de una cuenta a la otra y de la otra a la otra? Pues por ahí se va embolatando el dinero.
a pesar de que se lleva un debido proceso, entre comillas, pues también se dilata mucho, ¿no? Todo el proceso. En cambio acá, en la parte privada, pues uno que le dice contrato, tome su anticipo, registro el anticipo y cuando vaya a pagar, pues nuevamente hago un solo registro, máximo 2, y se acabó, pare de contar. Pero acá no, toca hacer y llevar siempre ese reconocimiento. Y aparte, pues esas cuentas de orden, esas que utilizamos, sirven para ir comparando la ejecución del presupuesto. O sea, así como yo tengo esos saldos contablemente, pues allá en la sábana de gastos yo puedo revisar, sí, efectivamente me hace falta pagar esto. Efectivamente yo ya tengo comprometido esto y efectivamente se dispuso para comparar y llevar ese control, no solo de la contabilidad como tal, sino del presupuesto como tal. Por eso es que se las utiliza. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, chicos? Pero en últimas es lo mismo, ¿no? Sí se pueden dar cuenta, débitos, créditos, tan solo que acá pues se hace el debido proceso, Le encausación, da mucha pago. vuelta Sí, ajá, para llegar a lo mismo. para llegar a Pero lo lo demás, sí, pero lo demás es igual, igual que como trabajamos em, en la parte privada. Pero como les digo, bueno, ya cuando pasen a contabilidad y presupuesto 2, pues ya van a mirar más a fondo todo lo correspondiente a este registro de contable y ya más allá un poco la parte tributaria, porque pues en este caso las entidades públicas no son contribuyentes de impuesto, pero sí son agentes de retención. Entonces, deben de presentar declaración de retención en la fuente, de RTICA, bueno, dependiendo del impuesto que hayan sacado o que hayan aplicado. Por ejemplo, ¿qué es? Las universidades, estas pueden solicitar en devolución el IVA pagado. Entonces tienen que presentar declaración de IVA solo y exclusivamente para poder solicitar en devolución ese IVA que ya pagaron. Y así hay muchas otras entidades públicas que a pesar de no ser responsables, pero tienen que realizar declaraciones tributarias como tal. ¿Listo? Por eso ya les toca en el siguiente semestre mirar esa parte con respecto a lo que es las entidades públicas. Pero del resto es igual. Desde que ustedes sepan que es un activo, un pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, en cualquier contabilidad, sea privada, sea pública, en cualquier contabilidad se van a poder desenvolver, desde que tengan claro esas partes de cuándo debito y cuándo acredito. Que el del resto, frente de pronto impuestos, frente a retenciones, pues ya es norma, ¿no? Lo que hay que leer y fácilmente uno encuentra qué es lo que hay que sacar, tarifas, bases, todo está a la mano hoy en día. Eso, chicos, Profe, terminamos. Dime. por ejemplo, en las entidades públicas cuando hacen el anticipo nos decía que, o sea, tienen que presentar una cuenta de cobro, ¿no? Eh, Dependiendo, ¿no? Si persona eh, natural. ajá, por Ujú, ejemplo, algunas que entregan como cotizaciones, ¿no? sí. Esas también Ujú. se pueden ahí, pues sí se aplican en las públicas, porque en las privadas, pues puede ser la cuenta de cobro o las cotizaciones. Ujú. O sea, eso es lo Eh, que, o sea, sí aplica que entreguen cotizaciones o a veces entregan una prefactura. sí. Ujú. Sí, acá también, o sea, hay veces, bueno, ahí ya depende de cómo se haya pactado en el contrato. A veces la entidad pública dice que por cada anticipo tiene que realizar el documento soporte pertinente. O sea, que si está obligado a facturar, pues va a tener que por cada anticipo pasar una factura.
es lo más lógico, pero de lo contrario, para el caso como este que estábamos mirando, como es un contrato de obra, pues por lo general bajo los contratos de obra, al finalizar la obra es donde se factura ya como tal, pero no en cada uno de los anticipos. En cada uno de los anticipos, por lo general, lo que se envía es una relación, una cuenta de cobro, una proforma, bueno, ya cada uno tiene un documento pues específico, pero al finalizar, sin embargo, por ejemplo, en los hospitales o en los puestos de salud, cuando se solicita insumos, como los insumos, muchas veces cuando se los solicita los depósitos van enviando de acuerdo como tengan la disponibilidad también de los productos, porque a veces no hay. Entonces, en ese caso, pues el depósito te puede pasar una factura como tal por cada entrega que te haga, en caso de que no te envíe todo el pedido que tú hayas realizado. Pero porque se facilita, como son productos muy aparte, se facilita realizar por un mismo contrato 2, 3 o 4 facturas. Ahí en ese caso se permite, pero acá por obra, a veces como estamos hablando de un solo elemento, entonces por lo general es al finalizar, por lo general. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Y eso no es que solo las entidades públicas, no es que solo te vayan a pedir la cuenta de cobro, eso piden la cuenta de cobro. Siempre que vayas a solicitar un anticipo, así tú ya hayas pasado 2, 3 veces con anterioridad el RUT, tienes que volverlo a anexar. Es una mano de papeles que solicitan nuevamente. Por cada cuenta de cobros a veces saben volver a solicitar los certificados de antecedentes. Nuevamente hay que anexarlo. Por cada anticipo que se tenga, te vuelven a pedir el certificado de la cuenta. Bueno, eso es Cámara de Comercio actualizada. Unos formularios que hay que llenar ya internos pues de cada entidad pública. Eso es una mano de papeles para que le puedan aprobar un pago. Profe, Y dime. por ejemplo, si en esa obra uno ya le hizo un anticipo, ¿no? Se hizo el anticipo, pero ellos no cumplieron con eso y ya se les hizo como el anticipo, uno cómo puede hacer como para la deducción de ese pago. Para que O sea, devuelvan la plata. ajá, sí. Hay que tener en cuenta que la entidad pública te va a pedir también que tú pagues una póliza de cumplimiento. Entonces, la entidad pública no se va a meter contigo, simplemente va a demandar y va a ser efectivo el cumplimiento de esa póliza. Entonces, en últimas, quien va a pagar esa diferencia o el incumplimiento de eso son las aseguradoras. Por eso ahora, siempre que vayas a contratar o que sean contratos considerables, las entidades del Estado piden que compres póliza de cumplimiento. Ya, profe. Pero obviamente es demandable. Que aquí en Colombia, como casos de vías, de tantos elefantes blancos que tenemos, pues nunca se haga nada, es otra cosa muy distinta, pero la entidad pública tiene, primero porque se ha pactado un contrato y un contrato tiene cláusulas que se deben de respetar, en la que hay sanciones, en la que se habla de multas, pero pues aquí, como la mayoría de contratos, pues están inmersos los mismos alcaldes y los mismos funcionarios, pues nadie hace nada, pero de lo contrario se puede hacer efectivo. Pólizas de seguros, pólizas, hay en algunos que piden póliza de cumplimiento y póliza, tiene otro nombre, ay, no recuerdo. Bueno, hay algunos, pero son 3 pólizas que saben pedir, tienen diferentes nombres. Y aparte de eso, pues lo que tú has escrito, ¿no? En el contrato. Si ustedes van a leer un contrato con una entidad pública, eso hay más sanciones que le ponen ahí en las cláusulas. Pero vuelvo y le repito, nadie hace nada por efecto de que los mismos funcionarios están inmersos en las cosas que se hacen. Entonces, a ninguno le conviene que se haga efectivo o que se demande pues a
a la persona o que se solicite el cumplimiento como tal de la obra o de los insumos o bueno, de lo que se Eso es esté una pactando. mafia, profe, ¿cierto? Sí, claro. Aquí se da de todo. Listo, chicos. Ahí terminamos, profe. Sí, eso era, como les digo, en la anterior clase ya habíamos acabado la temática del módulo. Esta de aquí era como un avance para que tengan idea de qué es lo que van a ver en su siguiente semestre correspondiente a Contabilidad y Presupuesto Público 2. Y hoy ya es nuestra última clase como tal. En la siguiente clase es examen final. Recuerden que yo, bueno, para los que ya han trabajado conmigo, recuerden que yo no me conecto ya a la clase. Simplemente ustedes van a llegar, ¿dónde está la plataforma? Esperemos, ingresemos. Van a llegar aquí a la plataforma que me acaba de sacar. Y en la parte de actividades, aquí abajo, va a decir examen final. Y simplemente ingresan al examen final y pues ustedes ya lo desarrollarán. El examen final va a estar habilitado desde las 6:30 que tenemos nuestro horario normal hasta las 10:15 que va nuestra hora normal. Va a tener un tiempo límite de 60 minutos, creo que es, o sea, 1 hora. Entonces, ustedes pueden ingresar a las 6:30 y a las 7:30 pues ya terminarán. O pueden ingresar a las 7:30, bueno, a la hora que tengan. El hecho es que va a estar habilitado hasta las 10:15. Si ustedes entran, perdón, ¿tiene interferencia? Si ustedes entran a las 10, pues van a tener solo 15 minutos. Así yo diga ahí que es 1 hora, pues solamente va a ser 15 minutos. Por eso les digo, el tiempo que tienen está entre las 6:30 hasta las 10:15. Pero el tiempo del examen es 1 hora. Ustedes ya deciden a la hora que quieren ingresar. Van a haber 2 exámenes. Va a haber un examen que va a decir grupo 1 y ahí va a estar el listado de las personas que tienen el examen 1. Y va a decir examen 2 o grupo 2 y ahí va a estar el listado de las personas que se componen el grupo 2. Todo va a estar ahí en la pestañita de actividades. ¿Listo, chicos? El examen va a ser de preguntas ABC o verdadero o falso y de emparejar algunos comentarios. ¿Listo? O sea, entrelazar las respuestas que aparecen ahí. Oiga, profe, ¿y no sería mejor que nos deje un trabajo? Digo, No, en ese no. Creo que no, no desde se la puede. clase número 1 habíamos negociado que tanto para examen, para parcial 1, nota parcial 2, no hago exámenes, pero el examen final sí. Es el único que yo hago en todo el ciclo. ¿Listo? Las diapositivas, todas, creo que me hace falta la de la anterior clase subir, no recuerdo. Pero bueno, ahora la subo. Las demás, todas están ahí en la plataforma, en la parte de recursos. No se olviden. ¿Dudas, Claro, toca preguntas? estudiar todo lo que usted lo coloca en recursos, ¿cierto, profe? Sí, más que todo diapositivas, miren. Esas están ahí. Ah, listo, profe. ¿Listo? Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Bueno, entonces, No. chicos, Profe, en el examen de pronto hay sobre los indicadores de gastos, ingresos. todo es teórico. Ah, ya. O sea, por eso es Em, que todo lo de las diapositivas, ¿no, profe? sí, sientes. Ah, listo. Solo es Em, estudiar. leer, solo estudiar. No, acordarse de lo que la mayoría de cosas que les repito en cada una de las clases y conceptos básicos, más que nada.
que eso es bastante, ¿no? Pues miramos harta teoría, sí, Sí, un poquito. bastante. Pero no está tan difícil. Ya verán el examen y ya se darán cuenta. Si no, ya la De todas llamamos maneras, para que nos ayude, profe. Claro. esas son el próximo miércoles después de las 6, como hasta las 11, el celular se me va a apagar. No, mentiras, no. Si por alguna razón tienen algún problema ese día, que no puedan conectarse, que se les fue la luz, que, bueno, que el trabajo, cualquier cosa, por favor, infórmenme y miramos qué podemos, cómo les puedo ayudar. ¿Listo? Me escriben o me llaman, como les quede más fácil, pero no se queden sin hacer ese examen. Nada, no me queda nada más que agradecerles por haberme acompañado en cada una de estas clases, chicos. Muchas gracias por a las personas que participaron. Gracias Andrés, gracias David, Cristina, que siempre han estado ahí, Yarexon, Verónica, Marcela. Gracias por todas las aportaciones. Ya saben que si en algún otro momento me necesitan, pues ustedes quedan con mis datos. No duden en llamarme, en escribirme, que saben que si les puedo colaborar, pues ahí estaré. Desearles pues que les vaya muy bien en el cierre de ciclo en todas las materias que están mirando en el momento. Y muchas gracias por todo. Espero Profe, volverlos a ver. pero no nos Ojalá dejó ya conocerla en pantalla. Nada, Ojalá en la en universidad. ninguna clase. Gracias, profe, por compartir sus conocimientos con nosotros Gracias, Cristina. y esperamos que nos vaya bien en el examen final. Gracias por todo. Ojalá, Dios quiera. Virgen Santísima, ¿y ahora qué hacemos? No, ya verán que sí, a todos les va a ir bien, está fácil. Y como les digo, cualquier cosa o que no puedan o problema que tengan ese día, me llaman. ¿Listo? Yo estaré pendiente igual ese día. Gracias, profe, por todo. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Hasta profe. A todos, Muchas que gracias, pasen profe. buena noche. Gracias, buenas Gracias, noches profe. para todos. Adiós. Feliz noche. Chao. Buenas noches.